nueva, ya esta tercera semana desde que las circunstancias políticas y sociales pandémicas nos permiten ya reunirnos. Deciros que la semana que viene, como siempre, seguiremos en estas condiciones con ya un nuevo protocolo, un 75% de aforo, es decir, que yo creo que todo el mundo va a poder venir, pero seguimos teniendo un protocolo, si sabéis, el de los niños, ¿de acuerdo? Y nosotros no queremos saltarnos ese protocolo hasta que haya algo definido. De hecho, no sabe cómo van a ser las escuelas. Los echamos de menos, ¿eh? Cuando están aquí, que molestan. Ahora que no los tenemos, los echamos de menos. Yo preferimos que vinieran a molestarnos un poco, ¿no? Porque dice la Biblia que de ellos es el reino de los cielos. Entonces, bueno, bienvenidos esta mañana de nuevo y deciros que hoy, por casi por unanimidad en el mundo cristiano evangélico, se ha decidido dedicar este día 14 de junio a lo que se llama Dando Vida al Recuerdo. Vamos a dedicar unos minutos al porqué de este día. Dando Vida al Recuerdo habla del proceso de salida de la crisis sanitaria del COVID-19, que ha dejado la consecuencia de entre 30 y muchos dicen ya 40.000 personas muertas en nuestro país. Como evangélicos entendemos que dedicar un día en su memoria es vital para cumplir varios propósitos. Un día como este cumple importantes necesidades en nuestra sociedad, ya que provee de un espacio y tiempo para el recuerdo, la dignificación y el respeto de las personas fallecidas. Que sepáis que la gran mayoría murieron, fueron enterrados en soledad, la gran mayoría sin ser despedidas de sus seres queridos. Casualmente, a mí se me ha muerto en ese tiempo mi tío, el único tío que me quedaba, y mi prima carnal, no por el COVID, por otras razones, y debido al protocolo no pude ir a ninguno de los dos entierros, ¿no? Y haremos ahora, pues, me imagino que como familia me llamarán para mitad de verano hacer un funeral en recuerdo, pero pensar, el momento de la despedida fue de esta manera, ¿verdad? Entonces, el día de hoy es un tributo a una vida única, irrepetible, que ha fallecido, repito, sin que se le pudiese despedir, arropando a la familia con el entorno familiar y social que la acompañó a lo largo de su vida. Gracias a Dios, en nuestro contexto aquí, creo que no es el caso, pero hay muchas iglesias, que hay mucha gente que, repito, no pudieron ser despedidos. El ritual propuesto ayudará a los que aún viven a enfrentar la realidad de la muerte, que es el primer paso en la superación del duelo. Proporcionará a familiares, hermanos y hermanas en la fe y amigos una oportunidad para expresar el amor y respeto que ellos sienten por alguien que fue importante para ellos. Darse cuenta de lo significativo y amado que fue alguien puede ser una gran ayuda espiritual y emocional para una atribulada familia adaptándose a su pérdida. Este tiempo que dedicaremos en nuestro culto, dando vida al recuerdo, hará también que nuestra comunidad de fe pueda fortalecerse con la esperanza de la resurrección y la vida eterna, certezas de nuestra fe que en una sociedad desvinculada de la Biblia no puede ofrecer, quedando solo la desolación de la desesperanza frente a la inevitabilidad de la muerte. Lo que tratamos de decir es que fallecidos están en la presencia de Dios, ellos van a resucitar. No es una pérdida absoluta, simplemente es una demora en el reencuentro con ellos. Vamos a poner un vídeo y luego vamos a ver una declaración. No son solo banderas a media asta, o un lazo de luto, o un minuto de silencio. Os vamos a echar de menos. Os vamos a llorar juntos y en soledad. Queremos honrar vuestro recuerdo. Nunca os vamos a olvidar. Porque sois más que un dato o una estadística. Eres papá, eres mamá, la abuela, el yayo. Sois mi amigo, mi hermana, la tía, el compañero, el ángel que nos cuidó. Sois la voz al otro lado del teléfono, el abrazo que nos reconfortaba, la experiencia, la sabiduría, la inspiración. Y risas y sonrisas, y la mesa que nos sustentó en los malos tiempos, y el ánimo para ser mejores.
considerando la muerte como un hasta luego, y la vida, dijo Manrique, ríos que van a dar en la mar. Volveremos a veros y nos podremos besar. Mientras tanto, estáis en nuestra memoria. Lo que fuisteis forma parte de lo que somos. Y os queremos agradecer todo lo que disteis, el camino que abristeis, el esfuerzo que hicisteis. El mundo no será mejor sin vosotros, triste es pensarlo, mas pondremos empeño en compensar vuestra ausencia. Al menos sabemos que una vida eterna con vosotros cerca será más vida, y un cielo con vosotros dentro será más cielo. Yo soy la resurrección y la vida. Palabras que nos llenan de esperanza. Quiero leer por fin, para terminar este tiempo, lo siguiente. Dice: un tsunami ha arrasado España en olas inmensas, con mareas diarias de enfermos, fallecidos y familias destrozadas, que estallaban en cifras y estadísticas ante nuestros ojos. Como seguidores de Jesús, hemos vivido este drama como unos ciudadanos más. Hemos enfermado, hemos colaborado, algunos como sanitarios y trabajadores esenciales, hemos estado confinados, muchos seres queridos nuestros han muerto en la distancia enorme de la soledad, nuestras iglesias, empresas y trabajos se han visto sacudidos hasta sus cimientos. Dicen que el camino del dolor nos lleva a un país donde todos somos iguales, y aunque siempre hemos amado y sentido como propia esta tierra nuestra, hoy somos todos más iguales que nunca. Desde esa cercanía e intimidad queremos abrazar a todos, a quienes han pasado la prueba de verse afectados en mayor o menor medida por el COVID-19, a quienes lloran no haber llorado junto a sus amados que ya no están, a quienes miran el futuro con incertidumbre y angustia, pero sobre todo queremos honrar la memoria de quienes nos han dejado en esta batalla, caídos en el frente de las sombras, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, niños y profesionales. Nuestro inmenso adiós y nuestro profundo agradecimiento a sus vidas, que de una forma u otra entregaron a sus familias y comunidades. No podemos permanecer ajenos a esta realidad cruel y dolorosa, pero tampoco al mensaje de la esperanza que los cristianos tenemos en la persona de Jesús, vencedor de la propia muerte. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde el sepulcro tu victoria? Dice 1 Corintios 15, 55. Fortaleciendo la esperanza en la resurrección y la vida eterna. Sabemos que más allá de las circunstancias, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 2. En esa confianza caminamos y así lo transmitimos con certeza. Dios no nos ha abandonado. Quizás nos ha hecho descubrir nuestra vulnerabilidad, pero su mano está siempre extendida, como la de todos los profesionales de la sanidad, que han cumplido ejemplarmente con su misión abnegada y que nunca será suficientemente recompensada. Como las manos de nuestros mayores, mientras tuvieron fuerzas, asieron las nuestras, aunque finalmente no pudiéramos apretarlas con la fuerza del cariño en su último suspiro. Y queremos terminar pidiendo que no olvidemos, que los nombres ausentes siempre estén presentes, que la labor de los sanitarios sirva para una sanidad digna más allá de los aplausos, que los ancianos que han quedado con nosotros tengan la asistencia y el cariño que merecen en todo momento, y también que al final, en esta vulnerabilidad nuestra, Dios es la gran respuesta insondable a todas las preguntas, avatares y vacíos, también ante la pandemia del coronavirus. Amén. Con esto, ¿verdad?, expresamos nuestro sentimiento hacia un hecho nacional, un hecho mundial. Todos los países prácticamente están tocados por esto. Damos gracias a Dios, primero porque en la Iglesia no tenemos ningún caso que ha generado una situación de muerte, incluso de enfermedad dura, como ha habido en otros lugares.
y también pues por el hecho de que ya estamos en la pandemia, como dije el domingo pasado y lo repito, yo creo que ya ha terminado, al menos aquí en Galicia. Puede haber rebrotes, por eso mantenemos la prudencia, por eso mantendremos la famosa mascarilla, la separación, ya veis, no se puede usar los baños, no pueden venir los niños. Estas son las consecuencias de una gran pandemia que casi se quería llevar la humanidad por delante. De todas maneras, insisto, ya es de alguna manera pasado. Ahora hay que procurar, evitar, y todos tenemos que ser como ciudadanos, por mucha fe que tengamos, ¿verdad? Tenemos que procurar, ¿verdad?, que nuestras imprudencias no generen que esto vuelva a reproducirse, porque bastante dolor ha supuesto. Dicen que después de la primera pandemia, la pandemia del COVID, viene una pandemia que sabemos todos que es la pandemia social socioeconómica, que va a ser terrible. Lo comentábamos en la puerta con algunos hermanos, ¿verdad? Cantidad de negocios que están cerrando, empresas a punto de irse a pique, etcétera, etcétera. Pero aún queda una pandemia peor. Y es la pandemia psiquiátrica. Lo dicen los médicos. Está aumentando la ansiedad, está aumentando la depresión, está aumentando cantidad de cosas. Por eso nosotros como cristianos tenemos que mantener nuestra vida espiritual a punto. Porque sabemos que si nuestro espíritu está bien, nuestra alma y nuestro cuerpo estarán bien. Amén. Amén. Bien, es tiempo de la ofrenda, pero tranquilos. La ofrenda no la vamos a hacer ahora. La ofrenda, a la medida que salgamos al final de la reunión, por grupos, poco a poco, allí en la puerta, aquella caja castaño, roja, casi. Y aparte hoy tenemos, cuidado que estemos nosotros de visita a la tesorera, entonces va a velar de una forma especial. Estos meses han sido duros también en este sentido, pero gracias a Dios seguimos adelante y no nos vimos obligados como alguna empresa tiene que hacerlo. De todas maneras, cada cual cumpla con sus deberes, ¿verdad?, espirituales, que saben cuáles son. Bien, vamos, si os fijáis, las últimas reuniones, precisamente las 3 primeras que hemos tenido desde el tiempo de atrás, estamos intentando mantener que la iglesia sea lo más parecido, aunque repito, no es igual, no habrá saludo entre la alabanza y la palabra, no podemos pararnos al acabar, ni aunque al principio hemos tomado algún grupito a la puerta y no es lo ideal, pero evidentemente, es verdad, el espíritu llama al espíritu y es verdad que no lo podemos evitar, pero tenemos que procurar estas cosas, ¿verdad?, mantenernos en la prudencia que nos han avisado. Bien, decía que muchos me han dicho, predicas menos tiempo, y es cierto, porque ver una multitud como vosotros ya de mascarilla, yo sé que estáis sufriendo, así que voy a toda velocidad. Esa es la razón por la que uso menos tiempo. Esta mañana quiero tratar un tema y tiene que ver un poco con las veces que los libros que leemos, incluso las predicaciones que oímos y algunas cosas que nos vienen incluso por los medios de comunicación cristianos sobre la vida victoriosa, ¿verdad? Y sabemos que hablamos y pensamos acerca de una vida sin pecado, una vida que hace plenamente la voluntad de Dios, una vida llena de los frutos del Espíritu, conectado a Dios, alguien diría enchufado, ¿verdad? Y yo creo que esta es la vida que Jesús y que Dios diseñó para nosotros. Sinceramente yo lo creo. Pero podemos ser lo que decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O cuando dice, en Cristo somos más que vencedores. O podemos ser perfectos como el Padre es perfecto. Esto habla todo de una vida sobrenatural. Todos tenemos una vida natural y una vida espiritual. Jesús mismo tuvo una vida 100% natural. Él nació, vivió, comió, descansó, a veces se cansó y al final murió, como un ser humano cualquiera. Pero también tiene una vida espiritual. Es decir, era 100% también Dios. 100% hombre, 100% Dios. Veíamos la semana pasada las fases del crecimiento del cristiano, y aunque no voy a hablar de eso ahora, sí citar de que también todos nosotros tenemos, repito, esas dos vidas, que no tienen por qué ser contradictorias, son complementarias, pueden convivir tranquilamente. Uno puede ser plenamente espiritual y plenamente natural.
y al revés, plenamente natural y plenamente espiritual. Lo que no concibo es ser totalmente natural y nada espiritual, siendo creyente. O al revés, ser totalmente espiritual, vivir por las nubes y tener desatendidas las opciones naturales de la vida, ¿verdad? Hay un denominador común a todas estas preguntas. Se pueden tener los frutos del Espíritu, se puede vivir lejos del pecado, se puede vivir en victoria, se puede ser vencedor con Cristo, puede ser que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y he encontrado un denominador común a todas estas preguntas que a veces nos hacemos y que a veces incluso ya les echamos, por imposible. Es imposible ser un buen cristiano, es imposible no pecar, es imposible tener siempre gozo. A veces desechamos eso porque nuestra experiencia no coincide, pero vamos a leer la Escritura y ver por un momento de que la Escritura habla de, repito, un denominador común a todas estas preguntas en la Biblia. Y vamos a abrir en Romanos 14, 17, que es un texto súper conocido por todos y que usamos con frecuencia, y dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Pero vamos a leer el siguiente también. Dice: porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Es decir, la vida cristiana, la vida del reino, es una vida que no es comida ni bebida. Es decir, no son cosas materiales, es algo más alto. Dice: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí sí que no hay pandemia psiquiátrica. Cuando uno tiene la paz y el gozo y vive la justicia, que la justicia nos habla de la obediencia, evidentemente, justicia habla de leyes, habla de hacer lo que es el reino, ¿verdad? Pero fíjate, dice: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esto llama mi atención. La justicia, paz y gozo no están en ti, ni en mí. Están en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice a continuación. Dice: porque el que en esto sirve a Cristo, ¿qué es eso de en esto? ¿En qué? O sea, el que vive en el Espíritu Santo, dice, sirve a Cristo, y dice, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Es decir, esto tiene tres ventajas. Número uno, para uno, porque tengo paz y gozo. Y no me digas que no hay algo más placentero que tener la paz de Dios y el gozo del Espíritu. Ponéis unas caras como si estuviera hablando con un extraterrestre. No. Es maravilloso vivir en la justicia y en la paz y en el gozo en el Espíritu Santo. Amén. Lo primero beneficiado es uno. El segundo es Dios, que dice que le agrada. Y pocas veces dice la Escritura que hay cosas que agradan a Dios. Esta es una, cuando vivimos en el Espíritu. Pero hay otra tercera, de que es aprobado por los hombres. Amén. La gente le encanta ver gente que vive en el Espíritu Santo. Y la gente le agrada ver a gente contenta, gente pacífica, gente que transmite la vida de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso primero afecta a uno, segundo le agrada a Dios, tercero los hombres dicen, me gusta. Ahí a ese nivel entendemos ser sal y luz. Bien, pues he rastreado por la Biblia. No, por supuesto no voy a leer todos los versículos, pero sí los que entiendo que son más significativos. Esta expresión en el Espíritu. Y quiero deciros que muchas veces vais a ver que la palabra en el Espíritu viene en minúscula y otra vez vendrá en mayúscula. Porque esta es cosa de los traductores, no es cosa del Espíritu Santo. Es la misma expresión. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, cuando habla de espíritu minúscula, está hablando de espíritu humano, que puede ser, es una apreciación del traductor, pero nos da la libertad de cambiarle por una más grande. Y entonces estamos hablando en el Espíritu. Bien, en primer lugar, leemos que Efesios 2:22 dice algo que generalmente los cristianos utilizamos con mucha superficialidad. Efesios 2:22 dice, es un texto un poco largo, pero un versículo de estos que dice: en quien todo el edificio, vamos a leer desde el 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuántas veces decimos Cristo vive en mí?
Y si yo os pregunto, Cristo vive en ti, amén. Y a lo mejor alguno está robando y matando y Cristo vive en él. Lo he oído. No aquí. Gente que vive vida doble, pero teológicamente Cristo vive en mí, ¿seguro? ¿Nos atrevemos a decir que Cristo vive en una persona que hizo una oración un día, salió al frente o quizás hasta se bautizó? Dios vive en nosotros cuando vivimos en el Espíritu. Aquí habla de morada de Dios en el Espíritu. Y quiero decir algo. Si yo estoy en Madrid, estoy en un lugar, hoy es peligroso estar allí, por lo que están pasando nuestros pobres compatriotas y hermanos madrileños, claro que sí. Si yo estoy en Madrid, estoy en un lugar, estoy en una posición, estoy en una situación, o como diríamos, dicen los móviles, una ubicación. ¿Sí? Estoy en Madrid. Y precisamente estar en el Espíritu es una ubicación, una posición, una situación ahora espiritual. Por eso dice que Dios nos ha edificado, ¿verdad?, sobre el fundamento de apóstoles y profetas, para morar a Dios en el Espíritu. Yo ya sé que todos hemos tenido alguna experiencia con Cristo, aleluya. Por eso la Biblia dice, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Primero tengo que permanecer yo. Y después Él permanece en mí. Y una cosa es que Cristo haya venido a mi vida, que haya tenido una experiencia, que haya experimentado el gozo, que me haya quebrantado, que me haya llenado el altar de lágrimas. Pero otra cosa es que Dios permanezca en mí. Y no sé lo que dicen los teólogos, yo lo que dice la Biblia es que hay que permanecer en Él para que Él permanezca en nosotros. Por eso yo digo que la morada de Dios es en la medida que vivimos en el Espíritu, en la seguridad total. Cuando yo vivo en el Espíritu, Dios vive en mí. En segundo lugar, vamos a Juan 11. Este es el capítulo donde Jesús se encuentra que su mejor amigo ha muerto, Lázaro, uno de sus mejores amigos. Y yo digo su mejor amigo porque no le veo llorar muchas veces, aquí le vemos llorar. Y dice que cuando lo supo, que estaba allí enterrado, ya llevaba varios días, dice, Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Utilizó dos expresiones, se estremeció y se conmovió. Unos capítulos más adelante se entera de que Judas le va a entregar y también dice que él se conmovió en espíritu. Estamos en el capítulo 13. Como veis, la palabra conmover en espíritu, estremecer en espíritu, habla que el Espíritu Santo no vive por las nubes, ausente de la realidad de las emociones humanas. Es decir, también puedes estremecerte en espíritu, también puedes conmoverte en espíritu, porque el Espíritu Santo, en una vida que vive en el Espíritu, es sensible a la realidad humana, a las tragedias. Yo creo que ahora el Espíritu Santo está triste en el cielo por lo que está pasando en el planeta. Estoy convencido plenamente, ¿verdad? Y no me atrevo a decir que esto es cosa de Él. Pero porque hay una realidad. Cuando uno vive en el Espíritu, uno tiene sus emociones también en el Espíritu. O sea, vivir en el Espíritu no eres un Iron Man o un Superman ausente, indiferente a lo que pasa. No. Sufres, lloras, te conmueves y te estremeces, que es lo que dice aquí. En tercer lugar, voy a ver unos cuantos textos. Hechos 20-22 está hablando el apóstol Pablo en un momento de su vida donde el Espíritu Santo dice, vete a Jerusalén y prepárate la que te viene. Le dice así, vete a Jerusalén y prepárate porque allí van a hacer de ti picadillo. Y lo avisa. Y dice en el Hechos 20-22, dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, pues os decía antes que es importante que no os fijéis en el singular, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que en ella me ha de acontecer. Fíjate, por encima de la lógica, o sea, por encima del conocimiento, por encima de la razón, estaba ligado al Espíritu y tenía que ir. Y aquí veo como el Espíritu, cuando uno vive en el Espíritu, uno hace la voluntad de Dios. Uno persigue la voluntad de Dios. Uno va siempre hacia el plan de Dios. Por eso estoy hablando de lo que significa vivir en el Espíritu. En cuarto lugar, otro texto bien conocido, Juan 4:23, dice, el Padre busca verdaderos adoradores. Adoradores que le adoran en verdad y en espíritu otra vez. Fíjate que para adorar necesitamos la verdad de la palabra y el Espíritu Santo.
Y cuando esas cosas coinciden, somos verdaderos adoradores. Lo quiere decir que mucha adoración de la que vemos por ahí no es cierta. No es verdadera adoración. No le llamo falsa adoración. Eso es a los falsos ídolos. Eso es exagerado. Simplemente es adoración a secas. Pero la verdadera adoración, que viene de los verdaderos adoradores, le adoran en verdad y en espíritu. Seguimos adelante. 2 Corintios 6:6. Voy a leer unos cuantos textos y después pasamos a lo que me imagino muchos estáis esperando. 2 Corintios 6:6. Está el apóstol Pablo diciendo, antes bien, le estaban criticando con cosas que a Pablo le ocurría con frecuencia. Cuando una persona vive bien enchufada al Señor, no le sobran problemas. Y una era la persecución que soportaba vía críticas, murmuración y demás. Dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y dice, mucha paciencia. Bueno, lo primero que hay que tener es mucha paciencia. Pero sigue, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo. Una de las características de un hombre o una mujer que sirve a Dios es que está en él, vive, funciona, se mueve en el Espíritu Santo. Es muy importante, ahora lo vamos a ver con un caso en particular. En la oración, estamos viendo todos los temas de la vida, desde los frutos, la voluntad de Dios, la adoración, y ahora vemos la oración, que es algo muy básico, ¿verdad? Judas 20, Judas, sabéis que había un Judas bueno y un Judas malo, dice, edificaos sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo. Es decir, que una manera de ser edificados en la fe es orando en el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el que habla en lenguas, el que ora en lenguas, a sí mismo se edifica. Es decir, que está hablando de la oración en lenguas, la oración que viene por el Espíritu Santo. Y si alguien ora en lenguas, puede orar igual en el Espíritu, porque evidentemente el Espíritu puede hablar en castellano, puede hablar en otras lenguas. Pero evidentemente habla de un tipo de oración que, digamos, edifica nuestra fe. Y cuando oramos en el Espíritu, nuestra fe es edificada. Y me llama la atención, porque cuando uno ora en el Espíritu, en la mayoría de los casos, no es el 100%, pero no sabe lo que dice. Porque es el Espíritu, pero el Espíritu se mueve en tu vida y edifica tu fe. Edifica tu fe. Así como decía nuestro amado apóstol desaparecido, speak in tongues, hablan lenguas, continuamente. Y otra cosa relacionada y que no es lo mismo, dice Efesios 6:18, el final de la famosa guerra espiritual, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Es que todo es el mismo denominador, todo es la misma base. Orando con oración y súplica en el Espíritu. Y consultando textos paralelos, he descubierto que uno de los ministerios más importantes del Espíritu Santo es la intercesión. Y lo hace a través de ti, porque dice que intercede con gemidos indecibles. Y dice, pues, ¿sabes por qué lo hace? Porque dice que nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos orar como conviene. Y es verdad, muchas veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu sabe qué orar. Porque dice que lo escudriña todo hasta el corazón de Dios. Y consecuentemente hay una súplica, hay una oración en el Espíritu que siempre da con la voluntad de Dios. Probablemente no sea en castellano. Pero cuando oramos en el Espíritu, y muchas veces nos damos cuenta que después de un tiempo en el Espíritu nos salen hasta oraciones que, ¿por qué estoy orando por esto? Porque es el Espíritu que está transmitiendo la carga a tu corazón para que ores lo que hay que orar. Por eso la vida en el Espíritu necesitamos hasta para orar, para interceder, para hacer la voluntad de Dios, para adorar, para ser santo, para vivir cerca de Él, ¿verdad? El séptimo o octavo lugar, no sé cuándo voy, dice Colosenses 1:8. Importante texto porque es, como siempre, una transmisión a una iglesia, que es la iglesia de Colosas, y en la cual es una iglesia que dice que es una iglesia muy amorosa, que amaba.
Está en el versículo 3. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pero Colosenses en el versículo 8 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Es decir, amor en el Espíritu. Fíjate otra cosa más. Amamos en el Espíritu. Servimos en el Espíritu. Adoramos en el Espíritu. Intercedemos en el Espíritu. Estamos ligados a la voluntad de Dios en el Espíritu. Tenemos los frutos, el gozo y la paz en el Espíritu. Pues aquí habla de amar en el Espíritu. Porque, te voy a decir una cosa, el amor no se puede producir, se puede transmitir. Y eso es lo que hace. Cuando el Espíritu Santo se derrama en una vida, eso puede ser transmitido en el Espíritu. Y no es un amor emocional meramente. No es un amor ciego. No es un amor equivocado. Es un amor, el amor que tuvo Cristo en la cruz perdonando a sus enemigos. Eso es el amor en el Espíritu. El amor es algo muy del Espíritu, repito. Y Él lo puede transmitir. Yo no lo puedo producir. Fíjate, todo esto que estoy hablando no lo puedo producir yo. Lo hace el Espíritu a través de mí. Todo. Esto es una vida no en tus fuerzas, no en tu intelecto, ni en tu capacidad, ni en tus habilidades. Es una vida en el Espíritu. En el Espíritu. Y el siguiente punto, 1 Tesalonicenses 1:5, está vecino de aquí de Colosenses, dice, está hablando de cómo Pablo y su grupo entró en la iglesia, que entonces no era de Tesalónica, y se produjo un impacto interesante. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también, fíjate, en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y dice, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras, es decir, no llegó como una teología, no llegó como palabras secas o palabras muertas, no llegó como algo, ¿verdad?, que me entra por aquí y me sale. No, en poder, en el Espíritu Santo y en certidumbre. Cuando el Espíritu Santo actúa en una vida es porque está convenciéndola. Y eso es la certidumbre de fe. Ahora dice que llegó a través de personas. Pero dice, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Es decir, cuando Pablo y el grupo, su equipo llegó a Tesalónica, iban en el Espíritu Santo. Y como iban en el Espíritu Santo, no escucharon palabras, sino que recibieron poder de Dios. Me imagino que habría hasta milagros. Recibieron una certidumbre de que traían un evangelio correcto. Y además de eso, ¿verdad?, notaron el olor a Cristo por la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por tanto, si tenemos que hablarle a alguien duro, a alguien difícil, a alguien que no nos quiere escuchar, busca a Dios, colócate, súbete, instálate, posiciónate en el Espíritu y háblale. Amén. Y el Evangelio será otro. Eso es lo que dice aquí. Dice, ¿cuál sabéis? Fuimos entre vosotros. ¿Cómo fuimos? En el Espíritu. Y nos respaldó el poder, nos respaldó, ¿verdad?, la convicción, y así fue. Voy a leer lo último. Como veis, leí una batería de versículos. Creo que ha sido dinámico, no se ha cansado, ¿verdad? Pues hemos leído como 10 textos. Y vamos con el último, que es unos cuantos. Todo esto surgió que esta semana, realmente de aquí salió el principio del mensaje. Mateo 22:44 es un texto que habla de David por un momento y una revelación, algo que tuvo, que le pasó, que dice, estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y dijeron, de David. Y dice, ¿cómo pues David en el Espíritu le llamas Señor? Es decir, ¿cómo le llamas Señor si iba a ser hijo de él? Es decir, algo que no entendían. Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Fíjate, aquí David le estaba llamando Señor a Jesucristo, a quien no había ni visto.
que iba a estar en su descendencia. Pero, siguiendo en la misma dinámica, después haremos un resumen de este último punto, dice en Apocalipsis, ¿sabéis que Apocalipsis no es un relato, es una revelación que Dios le dio a Juan? Y precisamente, ya en el capítulo 1, en el versículo 9, dice, yo Juan, pues, vuestro hermano y compartícipe en vuestra tribulación, estaba en la isla llamada Patmos, y estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y que dice, y oí una voz fuerte como de trompeta. Fíjate, en el Espíritu y oyó. Si vamos al capítulo 4, no hace falta que lo mováis, yo lo moveré, dice, después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, y dice en el 2, y al instante yo estaba en el Espíritu. Y si vamos al capítulo 17, repito que el libro de Apocalipsis es un libro que lo hace en el Espíritu, dice, y me llevó en el Espíritu al desierto y vi a una mujer sentada, tal. Si juntamos todos estos textos, que han sido varios, vemos que David en el Espíritu le llama Señor. Juan dice que en el día del Señor oyó. En Apocalipsis 4 vuelve a repetir que oyó, y en el 17 dice que vio. Fíjate, ve, oye, llama, es llevado, ¿verdad? Es otra dinámica, una dinámica diferente. Es una vida superior, la vida en el Espíritu, una vida en la que podemos oír lo que nadie oye, ver lo invisible y llamar a las cosas que no son como si fuesen. Eso es la vida del Espíritu. Una vida totalmente sobrenatural. Por eso todos estos textos hablan en el Espíritu. No hablan en tus fuerzas, no hablan en tu preparación, no hablan en tu información, no. Habla una vida superior, una vida sobrenatural. Una vida en el Espíritu. Por eso lo más importante es lo que vamos a hacer ahora, y es que sí, cómo llegamos ahí. ¿Cómo vivir en el Espíritu? Gálatas 5, voy a usar dos textos rápidamente. Gálatas 5:16 dice lo que dice. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu y no satisfacer. Carne y Espíritu tienen deseos, escucha bien, los dos. Y como dice aquí, dice, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y dice, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Pero quiero enfatizar esta palabra, ¿verdad? La carne tiene sus deseos y los deseos carnales son malos, y el Espíritu tiene deseos y los deseos del Espíritu son buenos. Es decir, que los dos, dentro de ti hay dos fuerzas que luchan, una para bien y otra para mal, y a ti te toca escoger. Si tú satisfaces la carne, se apagó el Espíritu. Qué pena. Pero si satisfaces el deseo del Espíritu, se apaga la carne. Y esto no tiene vuelta de hoja. Carne y Espíritu tienen deseos. Y grábate esta palabra porque te voy a decir algo más sobre ella. La carne emite constantemente deseos. El Espíritu también. Y ahí es donde nosotros, ¿a quién satisfacemos? Eso es lo que vamos a vivir. Si satisfacemos a la carne, vamos a vivir la carne. Satisfacemos al Espíritu, vamos a vivir en el Espíritu. ¿Verdad? El deseo del Espíritu es fuerte, pero el de la carne también. ¿Cómo es andar en el Espíritu? Entonces, tenemos que dar otra vuelta de Biblia e irnos a Romanos 8, donde hay un capítulo dedicado plenamente a esto. Y en este capítulo, que es un capítulo muy interesante, habla precisamente
dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De nuevo, fíjate, estos pasajes son primos. Lo que pasa es que aquí lo escribe de una forma más específica. Gálatas nos habla de las consecuencias. Cuando uno vive en la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, herejías y cosas semejantes a estos. Pero quien vive en el Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es lo que dice Gálatas. Pero aquí habla de cómo, no lo que pasa, sino cómo andar en el Espíritu y cómo, ¿verdad?, podemos hacerlo. Dice, porque los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice que no hay ninguna condenación. Bien, pues aquí en este capítulo habla de 3 verbos claves. El primero es, lo dice muy clarito en el versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Lo primero ya está en la mente, como siempre. Esto es la torre de control. Aquí se mueve todo. Tu cabeza decide. Si tu cabeza le das carne, quiere carne. Si le das espíritu, quiere espíritu. Entonces, todo empieza en la mente, empieza en lo que piensas, ¿sí? Por lo tanto, la mente es fundamental. Por eso dice Romanos 12 que renovemos el espíritu de nuestro entendimiento. Es decir, que tiene mucho que ver la mente con nuestro espíritu. Si nuestra mente recibe carne, lee lo que lee, mira lo que mira, habla lo que habla, escucha lo que escucha, y ahí ya no digo por dónde debes decantarte, porque lo dice bien claro la Escritura. Pero está claro que todo empieza en lo que piensas. La clave, la punta de entrada es la mente. ¿Cómo alimentas tu mente? En segundo lugar, dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Una vez que la mente ya ha decidido por un lado, ahora ves de qué te ocupas. Y ocuparse es servir. Servir. El cuerpo humano siempre necesita actividad, para lo que sea. El ocio nunca fue bueno. No estoy en contra del descanso y algún deporte, en fin. Pero cuidado, porque ¿en qué nos ocupamos? Porque a la medida que nos ocupamos de las cosas de Dios, estamos, repito, entrando en el ocuparse del Espíritu. Y eso es servicio. Y todos sabemos cómo servir. No lo vamos a hablar aquí porque es un tema que tocamos continuamente y la Biblia también. El que no sirve, no sirve. Por lo tanto, es importante servir. Claro, el servicio no se puede limitar a una sola cosa. Hay muchas maneras de servir y de servir a Dios. Pero todos entendemos, ¿verdad?, lo que es el servicio. Y en tercer lugar, la tercera palabra que se repite 6 veces en este capítulo es la palabra vivir. Vivir en el Espíritu. O sea, en primer lugar es la mente, segundo lugar es el servicio y en tercer lugar es la vida del Espíritu. Como dice aquí, dice, el Espíritu vive a causa de la justicia. La justicia, como siempre, tiene que ver con las cosas que Dios dice para nosotros. La vida en el Espíritu es la vida de oración, es la vida de alabanza, es la vida de intercesión, es la vida de adoración, la vida de búsqueda. Eso es la vida de justicia que nos dice la Escritura por todas partes. Y bien enfatizado está el mandamiento, más repetido y más enfatizado de la palabra es alabar. Pues eso nos hace entrar, como hablábamos este miércoles, por cierto, por medio de la gratitud y la alabanza, entramos en los atrios hacia la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, ya tenemos bien claro cómo se anda en el Espíritu. Mente, pensar las cosas del Espíritu. Ocupación, servir al Señor en aquellas cosas que entendemos que son servirle. Y por último, vivir la vida del Espíritu. Bueno, me imagino que dirá alguno, para eso hay que tener tiempo. No es cuestión de tiempo, sino de deseo. Amén. Amén. No es cuestión de tiempo, sino de deseo. Amén. Amén. Un ejemplo. Se casa un amigo, o una amiga, o lo que sea, y quieres ir a la boda. Todo lo que haces para ir a la boda, ¿verdad? Porque deseas ir.
Nada es un obstáculo. Tienes niños, los dejas con la familia. No tienes dinero, lo pides en el banco. Es día de trabajo, pides el día del jefe. Porque hay un deseo. Por eso la Biblia habla de los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Cuando andar en el espíritu es un deseo, no hay obstáculos. Sacarás el tiempo debajo de las piedras. Buscarás todo, porque lo importante en tu vida es precisamente el deseo de agradar a Dios, que es el deseo del espíritu. Esos son los deseos del espíritu. Y cuando uno tiene ese deseo de orar, no tengo tiempo, pues habrá cosas que hablar, habrá que dormir menos. A mí casualmente hay ciertas horas del día que me pongo en la Biblia, me entra un soponcio. No sé si os pasa. Lo siento, dijo, ya dormirás después, hijo mío. Ahora hay que leer lo que hay que leer. Por poner un ejemplo, porque el deseo del espíritu es contra el deseo de la carne y ambos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Yo quiero hacer las cosas del espíritu. Porque ya vimos todo lo que hay. Santidad, espiritualidad, dones, predicación, voluntad de Dios, oración, intercesión, adoración, hasta emociones del espíritu. Toda la vida cristiana es guiada por eso. No es pues cuestión de tiempo, sino de deseo. Cuando lo deseas, lo tienes. Cuando lo deseas, el tiempo no es un problema. La familia no es un problema. Y quiero contar la historia, por último, de una mujer. Se llamaba Susana. Susana Wesley. Una mujer que nació en Inglaterra en el año 1669. Era la mayor de 24 hermanos. Ella era la número 25. Fue una mujer inteligente, apasionada por los estudios, y ya de joven aprendió varios idiomas, griego, latín, amén de otros. Mientras sus compañeras jugaban con muñecas, ella meditaba profundamente en asuntos espirituales. Algunos la consideran como la madre del metodismo porque ella tuvo dos hijos, uno fue John Wesley y otro fue Charles Wesley. Dos avivadores del siglo XVIII que no solo trajeron avivamiento a Inglaterra e incluso a América, sino que según los sociólogos impidieron una revolución cuando todas las historias, todas las movidas políticas del continente indicaban que Inglaterra se libró de esto. Y toda la razón al metodista. Pero fue su madre, Susana Wesley, una mujer muy ocupada, que aún no lo dije, tuvo 20 hijos y 10 murieron de pequeñitos. 10, no uno, 10. Pero los otros 10 sirvieron al Señor. Uno fue Charles Wesley, otro John Wesley. Esta gente cambiaron un continente sino el mundo. El metodismo tiene 90 millones de seguidores en el mundo. Pero yo, en cierta manera, soy metodista. Los metodistas te enseñaban a orar cotidianamente, a reunirse, a ayunar, a leer la Biblia. Eso era el metodismo. Yo, en cierta manera, también soy un metodista, aunque mi denominación no lo sea. Y todo por una mujer muy ocupada. Tremendamente ocupada, llena de hijos. 20. Y 10 se le murieron. 10 buenas excusas para dejar, Señor, no te sirvo más. Tenía una gran pasión por el aprendizaje y por la rectitud. En estos 3 varones y 7 mujeres que le quedaron, sembró un amor al Señor y por las cosas espirituales que le siguieron a lo largo de toda su vida. Esta mujer constantemente oraba. Se dice que cuando sus 2 hijos, John Wesley y Charles Wesley, fueron enviados de misioneros a los indios de los Estados Unidos, dice, John le manifestó su preocupación porque ya era edad avanzada y tenía miedo no volver a verla, nunca más. Y ella dijo, si tuviese 20 hijos, me alegraría que todos ellos fuesen ocupados así, aunque nunca más los volviese a ver. Tremenda declaración, ¿no creen? Tenía tiempo, tenía hijos, se preparó. El deseo es lo más fuerte. Cuando tú sigues el deseo del Espíritu, y me consta que a todos nosotros llama alguna vez, y varias veces al día,
Pero cuando uno responde a los deseos de la carne, ya el deseo del espíritu, ¿verdad? Es como el que tiene sed. Sed. Y vas a la nevera, tienes varias opciones. Tienes agua, que es lo mejor, sin duda. Pero de repente hay una botella de una bebida esas azucaradas, que la venden muy baratas en el Mercadona, que está llena de calorías, que está llena de ingredientes totalmente artificiales, y te la bebes porque también te saca la sed. Has metido algo al organismo, quizás no sea demasiado bueno. Como veis, no he citado qué era. Es igual. Pero el agua es lo que ha sido diseñada para saciar la sed. La búsqueda de Dios, el Señor y el Espíritu Santo es lo que Dios ha diseñado para llenar tu vida. No podemos llenar otras cosas. Amén. Vamos a orar. Podemos ponernos de pie para ir haciendo algún ejercicio y para quedar un poco libres al menos de la esclavitud de estar sentados con una mascarilla. Ahora estáis de pie con una mascarilla. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la palabra de Dios que siempre apunta y señala nuestras vidas para edificarlas, para levantarlas, para animarlas, para fortalecerlas. Gracias por la gran oportunidad que tenemos, Señor, de poder mirarnos ante el espejo de tu palabra, Señor, que es verdad. Ahí nos encontramos a nosotros mismos y te encontramos a ti. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu, a ser llenos del Espíritu, aleluya. No queremos satisfacer los deseos de la carne, porque los que se ocupan de la carne son muerte, encuentran la muerte. No queremos la vida de Dios, que viene a través de un camino en el Espíritu. Ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos y perdona los tiempos que rechazamos y despreciamos esos pequeños impulsos que vienen al alma y al corazón y que vienen del mismo Dios por el Espíritu Santo llamando a nuestra puerta para que hagamos lo correcto, para que procuremos buscarte, para que procuremos andar en tu presencia y vivir la santidad, la voluntad, la intercesión, la adoración y tantas cosas como vimos ahora por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres, Señor, que viven la vida victoriosa, porque en Él somos más que vencedores. Y ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestades, nada nos podrá separar de tu amor. Queremos vivir en ese reino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, aleluya. Eso que es aprobado por los hombres, algo que agrada a Dios y que hace tanto bien a nosotros mismos. Es la vida que queremos y anhelamos vivir. No queremos otra vida, Señor. La otra vida es un engaño, es una frustración. Ocuparse de la carne es muerte. Pensar en la carne es muerte. Vivir en la carne es muerte y decepción, Señor. En esta mañana, Señor, nos posicionamos de nuevo a favor del Espíritu Santo y su obra en nuestras vidas. Nos posicionamos a favor de la vida de Dios, la vida sobrenatural. Una vida, aleluya, que no es una vida irracional, absurda y ridícula. No, es una vida plena, llena, Señor, que encaja perfectamente con la vida laboral, natural, social, familiar, Señor. Oh, glorifícate, Señor. Ayúdanos, Señor, enséñanos, Señor, desafíanos a vivir en el Espíritu cada minuto y cada segundo de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ningún confinamiento, ninguna pandemia, ningún virus pueden impedirnos que vivamos y andemos en el Espíritu. Ninguno. Ninguno. Ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir, ni ángel ni principado ni potestades. Nada, Señor, puede impedirnos vivir en tu amor. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Yo solamente quiero completar una cosa para vuestro conocimiento. Podéis sentaros, aunque no pasará de 30 segundos. La iglesia no estuvo cerrada en este tiempo. Aparte de la iglesia,
que salió por internet. Hubo una iglesia que estos meses ha estado en las calles, con la obra social. Quizás no muchos de vosotros fuisteis conscientes de esto, pero la iglesia no ha estado cerrada. La iglesia ha seguido caminando. A través de unos cuantos, de unos pocos, no importa, mucho a través del teléfono, mucho a través de lo que sea, pero deciros que se nos han abierto nuevas puertas en el mundo social. Precisamente porque es un tiempo donde se necesita la iglesia. Y nosotros hemos estado ahí con nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Algunos programas se dispararon hasta el infinito. Programas que ni sabéis, como el albergue de Vigo. Hemos tenido una gente que nos vieron de caerse muerta, han estado allí, los pobrecitos, ¿verdad?, aguantando con nuestro personal allí, gente que ha viajado para poder atenderlo. Algunos desde aquí, otros desde Santiago, pero que sepáis que la iglesia no ha cerrado. Nunca hemos cerrado. Hemos cerrado las reuniones, nos hemos mantenido online, nos hemos mantenido, pero entendemos en todo este tiempo, en toda esta pandemia, ¿verdad?, que la iglesia no cierra porque sí. Hay otras maneras en las cuales la iglesia sigue viva, sigue sirviendo y sigue haciendo la voluntad de Dios. Así que, hermanos, simplemente para vuestro conocimiento, pues alguien pensaba que estas puertas se cerraron un día y saber, no, nunca han estado cerradas, porque la iglesia no es el local. El local sí se cerró, pero la iglesia, que son los individuos, hemos seguido llevando. Dios os bendiga mucho. El próximo domingo aquí continuaremos. Amén. De momento, esta semana, el miércoles, seguiremos online. Los miércoles, quizás todo el verano, estaremos online con un nuevo tema, y los domingos de esta manera, repito, con las limitaciones que tenemos, no servicios, niños aún no, y bueno, ya los perfiles de riesgo se van incorporando, evidentemente con el distanciamiento y demás. Por lo demás, el Señor os bendiga, y recordar que la tesorera hoy está entre nosotros. Dios os bendiga. ¿Qué tiene? Mi hermano está peor, ¿eh? ¿Qué tiene? Mi hermano Pablo está peor. ¿Qué tiene tu hermano? El corazón Hay que una cerrar mierda. aquí, Alex. Cuidado,